Durante años nos han dicho que el lenguaje corporal femenino es fácil de leer, que basta con fijarse en una mirada, en una sonrisa o en un gesto concreto para saber si existe atracción. El problema es que esa idea, aunque muy extendida, no es cierta. La mayoría de las personas no fallan porque no vean señales, fallan porque las interpretan mal. Y eso genera expectativas equivocadas, malentendidos e incluso situaciones incómodas que podrían evitarse. Internet está lleno de listas rápidas, trucos infalibles y señales definitivas que prometen respuestas simples a una cuestión que, en realidad, es mucho más compleja. El comportamiento humano no funciona como un manual de instrucciones. No hay gestos mágicos ni códigos secretos universales. La ciencia lleva décadas estudiando cómo expresamos el interés, la atracción y la atención. Y una de las conclusiones más claras es esta. La atracción no se comunica con un solo gesto, sino con patrones de conducta que se repiten en el tiempo y siempre dentro de un contexto concreto. En este vídeo no vamos a hablar de mitos, ni de teorías sin base, ni de interpretaciones forzadas. Vamos a centrarnos en lo que la psicología social y la comunicación no verbal sí han podido demostrar. ¿Qué señales tienen respaldo científico? ¿Cuáles se malinterpretan constantemente? ¿Y por qué muchas personas creen ver interés donde no lo hay? Entender el lenguaje corporal femenino no consiste en aprender a detectar señales, sino en aprender a observar de forma correcta. Saber diferenciar entre educación e interés, entre nervios e incomodidad, entre atención real y simple cortesía. Este enfoque no solo es más preciso, también es más respetuoso. Evita atribuir intenciones que no existen y reduce errores que, en muchos casos, nacen de interpretaciones simplistas. A lo largo del vídeo, vamos a desmontar algunas de las creencias más populares y a explicar qué dice realmente la ciencia sobre el contacto visual, la postura corporal, los gestos más malentendidos y, sobre todo, la importancia de la coherencia y la constancia. Si alguna vez has sentido que las señales son confusas o contradictorias, este vídeo te va a ayudar a entender por qué. No porque falten señales, sino porque casi nadie te ha explicado cómo interpretarlas correctamente. El problema no es que no existan señales de atracción femenina. El problema es que la mayoría se interpretan mal. Durante años se han repetido las mismas ideas. Que si te mira, que si se toca el pelo, que si sonríe. Todo eso se ha convertido casi en un lenguaje automático, que mucha gente acepta sin cuestionarlo. El problema es que la ciencia no respalda esa forma tan simplificada de entender el comportamiento humano. Para empezar, hay algo fundamental que hay que dejar claro desde el principio. 1. No existe una señal aislada que indique atracción. Este es el mayor error de todos. La atracción no funciona como un semáforo en verde o en rojo. No hay un gesto concreto que, por sí solo, signifique interés. La psicología social lleva décadas mostrando que el comportamiento humano se interpreta por patrones, no por acciones sueltas. Un mismo gesto puede tener significados completamente distintos, dependiendo del contexto. Puede ser educación, nervios, incomodidad, hábito o simplemente una reacción automática. Por eso, cuando alguien busca la señal definitiva, en realidad está buscando algo que no existe. 2. La sonrisa no significa lo que muchos creen. Una de las señales más malinterpretadas es la sonrisa. Mucha gente asume que si una mujer sonríe, hay interés. Sin embargo, los estudios muestran que las mujeres sonríen más que los hombres en general, independientemente de si existe atracción o no. La sonrisa cumple una función social muy clara. Sirve para mantener la cordialidad, para suavizar interacciones y, en muchos casos, para evitar conflictos. No es un gesto diseñado para comunicar interés romántico. Por eso, tomar una sonrisa como prueba de atracción suele llevar a conclusiones equivocadas. 3. El contacto visual sí importa, pero no como se suele pensar. Aquí entramos en un terreno más interesante. El contacto visual tiene respaldo científico, pero no en la forma simplista que suele circular por Internet. No se trata de una mirada puntual ni de cruzar los ojos un segundo. Lo que importa es la repetición. Mirar,
apartar la mirada y volver a mirar. Mantener la atención visual de forma constante a lo largo del tiempo. Cuando hay interés, la atención se sostiene. No es forzada ni exagerada, simplemente se repite. Y esto suele ocurrir de forma inconsciente. No es una estrategia pensada, es una respuesta automática de la atención. Cuarto, el cuerpo suele decir más que la cara. Otro aspecto clave es la orientación corporal. Las personas tienden a orientar su cuerpo hacia aquello que les interesa. No solo la cabeza, sino el torso, los hombros e incluso los pies. Cuando existe atracción, el cuerpo permanece abierto y orientado hacia la otra persona. Además, la distancia física suele reducirse poco a poco, sin que haya una razón práctica para ello. Cuando no hay interés, el cuerpo suele retirarse antes que la mirada. Por eso, la postura y la orientación corporal suelen ser indicadores más fiables que muchos gestos llamativos. 5. Tocarse el pelo no es una señal de atracción. Este es uno de los mitos más extendidos. Tocarse el pelo no es, en sí mismo, un gesto de interés romántico. La evidencia muestra que es un gesto regulador, que aparece en situaciones de estrés, nervios, aburrimiento o concentración. Solo puede tener cierto valor interpretativo cuando aparece junto a otros comportamientos coherentes y repetidos. Aún así, nunca debería analizarse de forma aislada. Si alguien se toca el pelo constantemente con todo el mundo, ese gesto no está diciendo nada sobre atracción. 6. La constancia es una de las señales más claras. Hay una señal mucho más fiable que muchos gestos corporales, y es la inversión de atención. Cuando hay interés, la persona tiende a buscar oportunidades para interactuar. Recuerda detalles, retoma conversaciones y prolonga el contacto sin una razón evidente. La atracción real no suele ser caótica ni confusa, es coherente. Se mantiene en el tiempo. No aparece un día sí y 3 no sin motivo. Desde la psicología conductual, la constancia es uno de los indicadores más claros de interés. 7. Cuidado con interpretar nervios o evitación como atracción. Existe la idea de que si alguien se muestra nervioso o distante, en realidad está interesado. La ciencia no respalda esta creencia. En la mayoría de los casos, el nerviosismo está más relacionado con incomodidad que con atracción. La evitación no suele ser una estrategia inconsciente de seducción, sino una señal de falta de interés o de necesidad de espacio. Cuando hay atracción sana, el comportamiento tiende a ser claro, no confuso. Al final, el lenguaje corporal femenino no es un código secreto, ni un juego de adivinanzas. Tampoco es algo obvio que se pueda reducir a 2 o 3 gestos. Se trata de observar patrones, repetición y coherencia dentro de un contexto concreto. 8. Observa la coherencia entre lo no verbal y el comportamiento real. Una de las claves que más se pasa por alto es la coherencia. El lenguaje corporal solo tiene valor cuando coincide con el comportamiento general de la persona. Miradas, sonrisas o cercanía física pierden significado si no van acompañadas de acciones consistentes. Si el interés es real, lo no verbal suele alinearse con decisiones concretas, buscar contacto, mantener conversaciones, dedicar tiempo y mostrar disponibilidad. Cuando hay contradicciones constantes entre gestos y comportamiento, lo más probable es que no exista atracción, sino cortesía, hábito o ambigüedad social. La ciencia muestra que el ser humano tiende a ser coherente cuando hay un interés auténtico. Por eso, más que fijarse en señales aisladas, conviene observar si existe una correspondencia clara entre lo que se expresa con el cuerpo y lo que se sostiene con los hechos. 9. Observa si hay adaptación a tu ritmo y a tu espacio. Cuando existe atracción, las personas tienden a adaptarse de forma inconsciente al ritmo del otro. Esto se puede notar en pequeños detalles muy prácticos. Ajustar la distancia corporal, acompasar el tono de voz, sincronizar movimientos o respetar y modular el espacio personal. Esta adaptación no es imitación exagerada, sino una sintonía progresiva. Cuando no hay interés, esa sincronía no aparece o se rompe con facilidad. La investigación en interacción social muestra que la sincronización es uno de los indicadores más claros de conexión. Si el ritmo,
el espacio y la energía se alinean de forma natural, suele ser una señal más fiable que cualquier gesto aislado. Entender esto no solo evita errores, también evita malentendidos y expectativas falsas. El lenguaje corporal no se adivina, se observa con tiempo y atención. Por último, es importante quedarse con una idea clara. El lenguaje corporal femenino no es un código secreto que haya que descifrar, ni un conjunto de gestos aislados que garanticen atracción. La ciencia muestra que el interés no se manifiesta de forma espectacular ni evidente, sino a través de patrones coherentes que se repiten en el tiempo. Miradas puntuales, sonrisas o gestos concretos pueden significar muchas cosas y, sin contexto, no dicen casi nada. Lo que realmente importa es la constancia, la orientación de la atención y la coherencia entre lo que se hace y lo que se mantiene con el paso del tiempo. Entender esto cambia por completo la forma de interpretar las interacciones. Reduce errores, evita malentendidos y, sobre todo, permite relacionarse desde una posición más realista y respetuosa. Observar con calma, sin buscar señales forzadas ni confirmar expectativas propias, es la única manera de interpretar correctamente el lenguaje corporal. Porque el verdadero interés no se esconde en gestos llamativos, se muestra en la repetición, en la atención sostenida y en la coherencia del comportamiento. Si quieres entender más sobre el mundo del lenguaje corporal, visita nuestro canal y hazte un experto en leer a las personas.